Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien. En este día, sábado 22 de octubre, vamos a dar paso a la tutoría número 5, correspondiente a nuestra materia Fundamentos y Metodologías de la Investigación 1, bajo la coordinación del licenciado José Alexander Ábalos. Estamos dándole fiel seguimiento a cada uno de los contenidos correspondientes a nuestra cátedra. En esta tutoría número 5, pues vamos a tratar de ir dándole seguimiento a los contenidos de la unidad número 3, los contenidos finales, recordando que hemos tenido un poquito de alargue debido a la tormenta Julia, pues se ha alargado el ciclo un poco. Ya las orientaciones académicas han sido modificadas para que ustedes puedan darle seguimiento y con base a ello, pues, eh, regirnos para cumplir con las últimas evaluaciones. Eh, Vamos a tratar de desarrollar la siguiente agenda, la bienvenida a ustedes, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal, espacio para consultas y las conclusiones que se tengan. Así que le damos la más cordial bienvenida a los compañeros. Juan Antonio, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Aquí estamos nuevamente. Ok, que me alegra. De igual manera al compañero Elmer, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ingeniero. Estamos siempre dispuestos. Qué bueno, eso es bueno. De igual manera a la señorita Vilma, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias. Un gusto tenerle por acá, al igual que a la señorita Dolores Beatriz. Bien, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar por acá. Igualmente, un gusto compartir con usted y al compañero Stanley. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Ok, muchas gracias. Vamos a arrancar. Esta tutoría pues es bastante especial porque nos hace hacer una retrospectiva con respecto a la unidad número 3. Recuerde que esta estaba pactada para las fechas del 9 de septiembre al 9 de octubre, es decir, un mes básicamente. Pero por lo de la tormenta Julia, bueno, nosotros aceleramos el paso antes de la tormenta y pues por ahí vimos rápidamente estos últimos contenidos. Entonces los vamos a retomar y vamos a analizarlos de mejor manera. Estamos hablando de los contenidos 3.9 al 3.12, es decir, cuestionarios, esquemas de una entrevista, esquema de observación, mediciones no reactivas. Entonces, esas vamos a tratar de analizar. De igual manera, recordándoles que ya trabajamos la parte de cómo leer una investigación de la unidad número 4, que es el primer contenido. Y bueno, yo creo que aquí nos quedaríamos pendientes porque la devolución de resultados creo que se estaría trasladando para una futura entrega, es decir, allá por una tutoría de repaso posterior. Entonces, preguntarles a ustedes de la unidad número 3, ¿cómo estamos nosotros por ahí con la lectura? ¿La lograron finalizar de acuerdo a las expectativas que planteaba la ruta de aprendizaje? ¿Les escucho? Buenos días, ingeniero.
De mi parte yo no he logrado completamente, honestamente le estoy diciendo no todos los temas, pero generalizado sí, quizás hasta el tercer tema, pero completamente no. Ok, sí, les decía, buenos días, Victoria. Sí, les decía que como nosotros estamos haciendo una retrospectiva durante la semana, miércoles y jueves, se me dio la indicación de que retomemos los contenidos del finales de la unidad número 3, por eso los vamos a tocar ahora. Bueno, en ese sentido vamos a tratar de avanzar de la unidad número 3. Dejaremos pendiente la número 4 para hacer el desarrollo de esta tutoría. Bueno, veamos. Preguntarles qué consideran ustedes que es un cuestionario y si sabemos que es un cuestionario, qué vamos a medir y para qué lo vamos a hacer. Pregunto, ¿alguna idea? Yo creo que es un formulario a través del cual obtenemos información específica a través de preguntas ya sean cerradas o abiertas, ¿verdad? Pero tienen que estar enfocadas al tema que nosotros queremos o la información que a nosotros nos interesa. Ok, muy bien. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Ingeniero, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, pues yo creo que tal vez podría ser una serie de preguntas y respuestas que pues nos competen al tema que nosotros en sí queremos investigar, ¿no? Y pues nos ayudan a aclarar ciertas dudas que tal vez nosotros no los podemos encontrar, y tal vez con este cuestionario, ya sea a través de consultarle a alguien como una entrevista, nos ayude a aclarar a la investigación que nos compete, ¿verdad? Y pues también asimismo con el material que se encuentra, ya sea buscando en referencia similar al tema que estamos buscando, podemos encontrar las respuestas en ese mismo tema a los cuestionarios o preguntas con respuestas que queremos llegar a terminar, ¿no? Para aclarar las dudas que nosotros podamos tener en una investigación. Ok, muchas gracias. Sí, en este caso, pues nosotros debemos ir pensando un poquito que el cuestionario, así como ustedes lo manifiestan, pues es una serie de interrogantes que se plantean, ¿verdad? Y que se hacen a X o Y individuo para recoger datos, ¿verdad? En las investigaciones, generalmente se utiliza en las investigaciones sociales, ¿verdad? Es decir, de índole social. Generalmente eh, nosotros pues no coincidimos muchas diferencias entre un cuestionario y una entrevista cuando lo vemos a simple vista, pero realmente son muy diferentes. Ya vamos a ver los puntos, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos hacen la pregunta ¿qué medir y para qué? Pues justamente es lo que vamos a definir. Miren, un cuestionario es el instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente las que se llevan a cabo con metodologías de encuesta. En pocas palabras, se podría decir que la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés. Bueno, yo creo que aquí nos está dejando muy claro, ¿verdad? Y como les dije inicialmente, los cuestionarios son herramientas que utilizan los investigadores, ¿sí? Investigadores científicos social, en el sentido de que le permite a él recolectar datos,
¿sí? Recoge datos para sus investigaciones cuantitativas. Y ahí es donde viene justamente la parte de hablar de un investigador científico, y es aquel que tiene que tener una visión de estructuración del cuestionario que permita justamente describir en sus preguntas, buscar describir la población a la que se le está haciendo el cuestionario, a la cual se le pasa, ¿verdad? Y eso le va a permitir, pues, justamente detectar aquellos elementos, ¿sí? Que está en búsqueda de ellos. Es decir, por ejemplo, yo me planteo X o Y problema social mediante un cuestionario, yo puedo comenzar a recolectar datos que me van a permitir alimentar las variables que yo he planteado inicialmente, ¿verdad? Es decir, el investigador científico siempre va a tener eh, una, una intuición mediante la cual pues va a basar la recolección de datos y utilizando la herramienta del cuestionario. Es así, sí, así. Si el cuestionario es una técnica, es la técnica o instrumento utilizado, la metodología de encuesta es el conjunto de pasos organizados para su diseño y administración y para la recogida de datos obtenidos. La distinción es importante, aunque no es infrecuente encontrar intercambio entre estos términos, utilizando la palabra encuesta para referirse también al cuestionario en específico. Bueno, y esto creo que nosotros quizá en su momento lo tenemos, ¿verdad? Decimos, vamos a hacer una encuesta y el instrumento como tal es el cuestionario, pero la encuesta como tal es una metodología. La encuesta va en un conjunto, es como el menú como tal, ¿verdad? No es solo el platillo, digamos que el cuestionario es el platillo, pero el menú como tal es una serie de elementos, ¿verdad? Eh, Vea, justamente el cuestionario solo forma parte de la encuesta. Porque la encuesta como tal es todo el proceso que yo hago de análisis. Vienen hasta los análisis estadísticos, etcétera, etcétera, todo lo que lleva para encontrar un resultado final. En cambio, el cuestionario, pues justamente solo es un instrumento que permite, ya veíamos, recolectar datos, nada más, ¿verdad? Y se suele confundir con la encuesta. Entonces, hay algo más importante en los cuestionarios, particularmente en los contextos de investigación sociológica o política. La administración de un cuestionario puede adoptar el nombre de sondeo, donde generalmente se lleva a cabo el proceso establecido según la metodología de encuestas pero con una muestra no representativa de la población. Vaya, y es muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de investigaciones sociológicas o políticas, se suele utilizar el cuestionario. Y ahí lo que se hace es que se le denomina sondeo. No sé si ustedes se recuerdan que cuando están las elecciones generalmente dicen se hace un sondeo de opinión pública. Realmente ahí es donde se utiliza la herramienta del cuestionario, pero nosotros escuchamos que le dicen sondeo, ¿no? Y esto generalmente nosotros sabemos que es una metodología de encuestas, pero que no garantiza que haya representatividad de la población. ¿Por qué? Porque un cuestionario usted no lo puede pasar a muchas personas, ¿verdad? Es difícil, muy complicado por la estructura, por la cantidad de preguntas, por todo el planteamiento, ¿verdad? Entonces,
es muy difícil que sea representativo. Igual, imagínense, lo está haciendo en una población así como la nuestra. Si hablamos de en la parte política, eh, básicamente 3 millones de personas que pueden estar aptos para votar, y de ellos con unos cuantos cuestionarios no vamos a alcanzar a tener representatividad de la población. Es ahí justamente cuando nosotros debemos de valorar, ¿verdad? Valorar los procesos, valorar para qué nos funciona o para qué no nos funciona este tipo de herramientas, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta este momento, algo que ustedes quieran mencionar. Yo digo, yo ingeniero, yo digo que en el caso del sondeo y la encuesta, como bien lo dice usted, son como, pues sí son cuestionarios, pero de un tipo quizás diferente, porque el enfoque que estos cuestionarios tienen no son, más bien son específicos, ¿va? Y a veces no son tan eh, como quiero decir, no recopilan información tan como relevante para el tema. Entonces, solamente cuando se quiere tener como bien decía usted, en las elecciones se quiere tener como un parámetro de cómo van las cosas. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos de cuestionarios tenemos esa ventaja de que le podemos dar un enfoque bien específico y fundamentado para una investigación. Por ejemplo, preguntas que son clave para la investigación y la diferencia. Ok, muchas gracias, Juan Antonio. Sí, tiene mucha razón. Nosotros, como investigadores científicos, pues debemos de establecer, ¿verdad? El objeto de estudio y plantearnos justamente la ruta de análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos obtener? Ahí es importante que usted tenga claro sus objetivos, ¿verdad? Eh, Justamente qué es lo que quiere analizar. Si no, pues ahí es donde comenzamos con los problemas, en el sentido de que si no se define adecuadamente la investigación inicial, pues ahí es donde comenzamos a ver que nuestro proyecto comienza a tambalear, ¿verdad? Porque no tenemos clara la ruta a seguir. No sé si hay otra opinión con respecto al cuestionario de lo que hemos tratado hasta este momento. Bueno, continuamos entonces. Eh, Vamos a pasar a ver explícitamente que la encuesta, ¿sí?, es el proceso en su conjunto, desde el establecimiento del cuestionario en función de los objetivos de la investigación hasta la codificación de las respuestas obtenidas a partir de la muestra, donde el cuestionario es la herramienta específica diseñada para la administración de las preguntas, pudiendo estar organizado o no en escalas o índices que a veces se extraen de la reproducción de ítems provenientes de test estandarizados o baremados. Entonces, en este caso nosotros debemos de tener claro algo, y es que, como les decía inicialmente, la encuesta es un proceso como tal, ¿verdad? Es todo un conjunto. No solo es como la parte específica del cuestionario, que el cuestionario nada más es para recolectar datos, ¿sí? Solo para observar respuestas, ¿sí?, las que podemos obtener a partir de una muestra. El cuestionario, pues justamente lleva la encuesta, perdón, lleva todo el cuestionario y lleva la parte administrativa de la organización y la organización de todos los elementos correspondientes. Lleva aparte de ello, pues, el análisis como tal, ¿verdad? Ver cómo nosotros
analizamos aquellos elementos que hayamos logrado obtener mediante el cuestionario. Entonces es muy diferente, ¿verdad? De esta manera, un cuestionario no es solo un conjunto de preguntas más o menos organizadas para su cumplimiento, como por ejemplo lo es el formulario de ingreso en la universidad, un test de una entrevista de moda o la papeleta de una votación, sino que representa un caso particular en el que, teniendo en cuenta los requerimientos que mencionábamos, en el punto anterior se pretende, vamos a ver qué cosa. Dos elementos básicamente es producir datos cuantitativos para su tratamiento y análisis estadístico. Vaya, en este caso yo creo que la finalidad, y todos hemos comprendido que la finalidad de de pasar un cuestionario, ¿sí? Es obtener datos cuantitativos, ¿sí? Yo voy a tabular, voy a analizar esos datos. Por eso es que es importante, y el punto 2 nos dice que debe ser de forma estructurada a un conjunto determinado de personas que representan una población determinada. Y es muy claro, ¿verdad? Porque nosotros especificamos la estructuración como tal de las preguntas. Yo estandarizo mis preguntas, pero también eso me lo permite a mí cuando yo tengo claro el tipo de población a cual se lo voy a pasar ese cuestionario, ¿verdad? No es lo mismo no saber. Si yo no sé qué tipo de población voy a analizar y qué objeto tiene mi cuestionario, pues yo no voy a poder estructurar de una manera adecuada la formulación de las preguntas. Y entonces los datos cuantitativos que se encuentren no van a poder ser analizados de la mejor manera. Es ahí donde usted como diseñador de los cuestionarios debe de tener claro su rol, ¿verdad? Como tal. Hay que preguntarnos qué medimos con cuestionarios. Generalmente nosotros cuando íbamos allá a educación básica, a nosotros nos hicieron, bueno, al menos en mi caso, no sé ustedes también, ustedes ya me van a comentar por ahí, pero hacían que nosotros participáramos generando algunas investigaciones muy sencillas dentro de nuestras escuelas, nuestros centros educativos, para poder determinar X o Y problemática. A lo mejor allá en ciencias naturales nos dijeron que hiciéramos un pequeño cuestionario para analizar X o Y cosas. Entonces, nosotros teníamos una vaga idea quizás en su momento cuál era la finalidad, pero qué es lo que íbamos a medir en ese momento. Entonces, los cuestionarios, realmente diseñar cuestionarios no es una ciencia exacta, cuando menos por el componente artesanal que la construcción de sus elementos principales implica. Si nos fijamos en estos, nos resulta difícil observar que medir con cuestionarios tiene que ver con la formulación adecuada de las preguntas y las respuestas, los famosos ítems que le conforman. Nosotros generalmente, como le digo, iniciamos nuestros primeros pasitos allá en básica o en bachillerato, y nosotros lo hacíamos quizás de una manera empírica, ¿verdad? Comenzábamos a hacer un estudio, decíamos, de X o Y problemática bajo la guía de nuestros profesores, pero quizás no teníamos a ciencia cierta, nosotros no teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? O sí lo sabíamos, pero no teníamos claro que un cuestionario lleva una estructuración básica mediante la cual nosotros vamos a desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
cuál es esta estructuración, cómo vamos a construir las preguntas. Y las preguntas son de dos tipos, factuales y las subjetivas. Por una parte, las preguntas factuales son aquellas en las que pedimos a la persona que nos informe sobre acontecimientos, hechos y comportamientos concretos que en principio podrían ser contrastados con una observación independiente. Por su parte, las preguntas subjetivas serían aquellas que el ejercicio reflexivo de las personas no reporta una información que no puede ser contrastada de ninguna otra manera. Entonces, pregunto yo, ¿qué opinan ustedes o cómo consideran ustedes que son o cuál es la diferencia entre ambas de acuerdo a lo que les estoy mencionando por ahí o lo que estamos leyendo? Ajá, les escucho. Hola, buenos días, ingeniero. Buenos días, Elmer, adelante. Yo creo que en el caso de las preguntas, dice que son factuales, es cuando nosotros podemos, o la persona que está contestando el cuestionario tiene en sí el conocimiento o la idea de lo que sí le están preguntando. Por ejemplo, como dice, hechos y comportamientos concretos, ¿verdad? Pienso yo que sí, en este caso la persona la entiende o sí tiene una idea en sí de lo que va a responder. Y en el caso de las subjetivas, creo que ya como que es un poco más de tipo análisis, ¿verdad? En las que yo creo que la persona ahí pues tiene un poco más de dificultad, ¿verdad? Porque hace tiempo yo tuve una experiencia de unas personas que andaban pasando una encuesta a personas de 40 años en adelante. Entonces, algunas personas tenían un tipo de como problema para poder contestarla, ¿verdad? Entonces, y la que la estaba pasando, pues le trataba de explicar para que ella pudiera contestarla correctamente, pero al final la marcaban casi como que la persona le decía, marque esta, ¿verdad? Entonces creo que ahí, bueno, de esa forma lo entiendo, ¿verdad? O sea, Ok, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Yo creo que en el Adelante. caso de las preguntas factuales, como ya lo dice ahí el documento, ¿verdad? Es información bien fáctica, o sea, bien específica, de que nos cuente qué pasó, por ejemplo, que nos diga cómo sucedió un experimento, cómo han pasado algunos fenómenos, ¿verdad? Ya sea en la vida de la persona o del tipo científico, que eso es como algo que no se puede cambiar, como algo que ya está, pues que si en el experimento o de la persona le preguntamos qué vio y nos dice yo vi paso 1, paso 2 y paso 3. En cambio, en las subjetivas, creo que ahí es donde se le pregunta a la persona y qué piensa usted, que fue correcto, que no, si le gustó, si no le gustó. Entonces, son como más... ambos tipos de preguntas tienen que estar inmersos en el cuestionario porque ambos aportan mucha información a la investigación, pues, o a lo que nosotros tratamos de recibir. Ok, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Ujú. Señoritas, caballeros. Bueno, veamos, cuando nosotros hablamos de las preguntas factuales,
En este caso es como que a nosotros la persona que estamos pasándole el cuestionario nos va a dar respuestas que eventualmente nosotros podemos comprobar, ¿sí? Por decirle algo, usted pregunta algo puntualmente, ¿sí? Y esa respuesta usted la puede comprobar. Eh, Ahí, pues dependiendo del tipo de investigación que usted realice, pues puede incurrir en ciertos costos de acuerdo a lo que la teoría dice, ¿verdad? Porque para comprobar algo que mencione una persona en una investigación, pues puede ser costoso. En cambio, las preguntas subjetivas nada más son opiniones de las personas que se basan en sentimientos, en creencias, en pensamientos de alguien como tal, ¿sí? De la persona encuestada. Por lo tanto, la respuesta que dé va a ser un poco subjetiva. No existe ninguna forma que usted tenga para controlar o para comprobar, ya que es el juicio propio de la persona que usted ha preguntado. Esa es la gran diferencia. Una es comprobable y la otra no. Es ahí donde nosotros debemos de ver la importancia de las implicaciones que tiene el tipo de pregunta que hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este caso podemos ver las que son fiables o válidas, ¿sí? De acuerdo al objeto de estudio que tengamos. Eh, Más sin embargo, nosotros debemos también tener claro que no solo, pues, porque en este momento usted me podría decir, entonces lo ideal sería hacer solo preguntas factuales, no, porque realmente una investigación utilizando un cuestionario también puede hacer preguntas subjetivas, que mediante la subjetividad usted puede obtener algún tipo de resultado en investigación, datos necesarios y que usted las puede, de acuerdo al diseño que haga del cuestionario, puede irlas afianzando con preguntas factuales, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se puede combinar, puede hacer usted, por eso dice la importancia de la estructuración que usted haga y saber formular los ítems. Entonces, debe de usted de conocer muy bien su objetivo para poder determinar a ciencia cierta qué es lo que o cuál es la manera de medir y estimar, ¿sí? Lo que usted está analizando. Bueno, continuemos. Nosotros debemos de tener claro que hay que determinar cómo medimos con cuestionarios. Medir con cuestionarios, como ya hemos señalado, es un ejercicio de estructuración de la recogida de la información que, con sus virtudes y limitaciones, se aleja de otras técnicas discursivas. Por oposición a estas, el cuestionario se propone como un instrumento capaz de generar información cuantitativa, susceptible de ser tratada estadísticamente a partir de la agregación de la información proporcionada por los participantes. De esta manera, si para aproximarnos a la cuestión sobre qué podemos medir, nos hemos planteado los tipos de preguntas que podemos plantear, podemos hacer lo mismo con la pregunta sobre el cómo, atendiendo ahora el tipo de respuesta que podemos utilizar, las respuestas abiertas y las cerradas. Yo creo que esto justamente sí lo tocamos allá en educación básica y en educación media, sobre todo cuando nosotros nos decían, vaya pensando en qué tipo de preguntas van a hacer, si preguntas cerradas o preguntas abiertas. No sé si lo recuerdan. No sé si alguien tiene alguna experiencia con respecto a ello que la pueda mencionar. Yo quiero compartir que por lo general yo hacía cuestionarios ya sea de biología o en aquel momento era ciencias sociales, le llamábamos a lo que era historia de El Salvador y las leyes y todo eso. Entonces, casi siempre
en las fechas de exámenes yo hacía cuestionarios, pero resultaba, y yo tenía esa mala experiencia que hacía los cuestionarios, pero ninguna de las preguntas que yo me planteaba me salían en el examen. Entonces, porque quizás el enfoque que yo le daba a las preguntas que yo ponía según los contenidos eran completamente diferentes a las que el maestro trataba de evaluar en aquel momento. Esa fue mi experiencia. Ok, muy bien, Juan Antonio. Buen dato. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, con respecto a eso también, ¿verdad? Digamos, cuando usted dejaba ahí las preguntas abiertas y cerradas, eran por lo menos en dejar una pregunta al sí, no, ¿verdad? ¿Quién será el campeón de la Liga 2022 en El Salvador, Alianza o FAS? Responda sí o no si le va a la Alianza o sí o no si le va a FAS. Y las abiertas sería las cerradas, las abiertas, ¿verdad? Era una donde podíamos dejar algo para que la persona conteste a su manera todo lo que él quiera expresar, ¿verdad? Para hacer esas preguntas y hacerlas correctamente, si no me equivoco. Sí, muy bien, correcto. Está muy atinada en su comentario. No sé, ¿alguien más? Quizás sería bueno mencionar que también cuando se hacen dicho cuestionario se debe de pensar primero la variable que se debe de medir, ya sea una pregunta abierta o sea una pregunta cerrada. Siempre se debe de pensar en dicha variable porque no se puede preguntar solo por preguntar o preguntar cualquier cosa. Se debe de considerar primero qué variable debe ser medida en pregunta abierta o pregunta cerrada. Muy de acuerdo, sí, justamente eso les iba a mencionar, ¿verdad? Que las preguntas abiertas tienen un problema para el manejo estadístico. Vaya, nosotros como investigadores tenemos que tener claro esto. Nosotros inicialmente, por eso les decía, hay una serie de variables que el investigador social se plantea y los objetivos del cuestionario van con base a ello. Entonces, hablamos de preguntas factuales y preguntas subjetivas. Y dentro de ellas, pues nosotros encontramos que las podemos hacer ya sea abiertas o cerradas. Las cerradas, pues a nosotros nos garantizan una facilidad para recolectar datos. En cambio, las preguntas abiertas son un poquito más complicadas, es decir, para el análisis que debemos de hacer basándonos en esta técnica. Entonces, el tratamiento estadístico de la información cuantitativa obtenida en este trabajo de campo generalmente va a generar un conocimiento, ¿sí? Que nosotros, pues, de datos, un conocimiento de datos, pero que nosotros tenemos que saber manejar, ¿verdad? Saber fundamentar o saber estructurar esas preguntas para que no se desborde, ¿verdad? Porque ahí perdemos el sentido de la investigación. Eh, porque a nosotros generalmente nos facilita cuando son cerradas, pero cuando son abiertas a nosotros nos trae una serie de complejidad, ¿verdad? Porque no todas las personas van a pensar lo mismo. Entonces, para saber establecer un patrón a seguir, hay que tener claro la estructuración de las preguntas, es decir, el ítem, si es abierto, tratar de decir o tratar de delimitar en cierta manera esa respuesta. Es por eso que el juego de palabras que usted hace en las preguntas va a ser muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las más adecuadas? ¿Cuáles no lo son? Usted lo va a ir reconociendo, porque desde el momento en que usted hace captura de datos, usted debe de pensar no solo en la misma captura, sino que usted va a pensar en el tratamiento y análisis que le va a dar a esos datos. Entonces, ahí va a ir en juego la capacidad de usted como investigador, ¿verdad? Sobre todo con
cuando estamos generando datos cuantitativos, y eso usted lo tiene que tener muy claro desde el momento de la estructuración, repito. Entonces hay que tratar de reducir los errores de comprensión sobre la pregunta que nosotros estemos realizando a juicio de quien la va a escuchar, ¿verdad? Es decir, el cuestionado. Entonces, si yo sé y logro hacer esto, voy a tener ciertas ventajas en la estructuración, ya que el tipo de respuesta me va a empujar a mí como investigador a tener presentes ciertos elementos, ¿sí? Que nos van a dar pautas para encontrar la respuesta en nuestro análisis. Pero bien, las preguntas abiertas, ya aquí lo detallamos de mejor manera, son aquellas en las que proporcionamos al máximo grado de libertad a la expresión de la respuesta. Generalmente se concretan mediante un espacio libre de respuesta verbal con dimensiones no determinadas de una cierta extensión como para suscitar unas palabras o unas frases. Es decir, no me voy a extender, ¿verdad? Dejar mucha libertad en el sentido de que me escriban todo un párrafo, no, ¿verdad? Sino que van a ser respuestas cortas. En cambio, las preguntas cerradas son aquellas en las que, más allá de la escala utilizada para la respuesta, ofrece al participante la posibilidad de escoger entre las diferentes alternativas propuestas. Ya lo decía el compañero, ¿quién va a ser el campeón de la Liga Nacional de aquí de la Liga Mayor de Fútbol? ¿FAS o Alianza? FAS Águila, Águila Alianza, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya estamos planteando seleccionar uno, ¿verdad? Uno de los dos. Y entonces eso es muy claro, ¿verdad? Muy básico que usted tenga ya justamente determinadas las opciones para que la tabulación de datos sea un poquito más fácil, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar, en cierta manera, facilitar la tabulación. Bueno, eso con respecto a las preguntas. Ahora, ¿por qué medimos con cuestionarios? Debemos de preguntarnos, si ahora ya sabemos para qué, cómo y ahora, ¿por qué medimos con cuestionarios? Y es que para explorar las razones, las finalidades con las que organizamos todo el proceso de acuerdo con las indicaciones establecidas por la metodología de la encuesta, medimos en definitiva porque queremos generar una determinada información cuantitativa que de acuerdo con el diseño de la investigación en que la metemos, nos sirva para dar alguna respuesta a las preguntas o hipótesis planteadas. Y es lógico, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer algo porque queremos culminar con algo. ¿Sí? Es así como cuando nosotros comenzamos a estudiar la carrera. ¿Por qué queremos estudiar la carrera? Porque queremos ser licenciados, ¿verdad? Y al final, pues lógicamente desempeñarnos en esta especialidad que hemos elegido. Eso es el por qué. Y justamente, pues, eso a nosotros nos va a dar la pauta para desarrollarnos, ¿verdad? Profesionalmente. Y así como nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo, también cuando desarrollamos un cuestionario, tenemos que tener muy claro dicho objetivo. Entonces, el por qué es justamente va encaminado a la parte de dar respuesta, ¿verdad? A nuestra investigación. Entonces, los cuestionarios, una medida fiable es porque, por definición, aquella que se obtiene con precisión, sin sesgo, es decir, que es consistente en relación con el supuesto de atribución de la variabilidad. Una medida fiable es aquella en la que podemos asegurar con un cierto nivel de confianza que la variación observada en los datos es de hecho reflejo directo de la variabilidad de los fenómenos que pretendemos analizar. Y además, una medida válida es aquella en la que nosotros podemos garantizar con cierto nivel de confianza
que estamos midiendo aquello que realmente pretendemos medir. Entonces pregunto, ¿se comprende qué es lo que estamos tratando de decir o diferenciar entre una medida fiable y una medida válida? No sé, ¿cuál es su opinión, jóvenes? Les escucho. ¿Hola, hola? Hola, ingeniero. Es que no entiendo bien la pregunta. Definir, vaya, de acuerdo al texto que tenemos ahí, ¿qué comprende usted que es una medida fiable y qué es una medida válida? Bueno, hablando de los cuestionarios, una medida fiable quizás puede ser aquella de que nosotros podemos comprobarlo, ¿va? Y sin necesidad de comprobarlo, nosotros podemos decir, esta respuesta ya es válida. Ahí dice que es la que se obtiene con precisión, ¿va? Pero, por ejemplo, si estamos preguntando para obtener una información en concreto y nosotros sabemos que la respuesta está relacionada al tema, pues la podemos tomar quizás como fiable. Pero si de repente vemos que la pregunta no tiene nada que ver, ¿verdad? Es de como evaluar esas respuestas. Y las válidas veo que dice que son las que se puede garantizar con cierto nivel de confianza que estamos midiendo y aquello que realmente pretendemos medir. O sea, prácticamente todo está como relacionado también al conocimiento que la persona encuestada o que ha respondido el cuestionario tenga del tema. Yo creo que es como para definir cómo nosotros vamos a evaluar esa respuesta. Ok, muy bien. Gracias, Juan Antonio. No sé, ¿alguien más? Ingeniero, buenos días. Adelante, Victoria. Sí, no sé si podría ser así como también, según la teoría que estoy viendo, que la calidad de una medida depende tanto de su validez como de su fiabilidad, ¿verdad? Entonces, mientras que la validez expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno del interés. Y pues también podría ser que la fiabilidad indica hasta qué punto se obtienen los mismos valores al efectuar la medición, ¿no? En más de una ocasión, bajo condiciones similares, pues porque, bueno, no sé, tal vez si entran acá en el contexto estas encuestadoras, por decir algún nombre, el SIGAL, que dicen ahí que dice que bastante fiable, ¿no? A las encuestas y preguntas que le hace a la ciudadanía en cuanto a si podemos hablar de economía, que veo que a veces preguntan, ¿cree que la canasta básica hoy en día ha bajado o ha aumentado? Depende a qué tipo o a nivel de población, pues les hacen la encuesta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a nivel de economía que hoy en día, supongo que por la inclemencia del tiempo, las tormentas y todo eso que nos ha venido a afectar, inundaciones de los cultivos, bien las noticias que estaban diciendo que iba a subir el maíz, el frijol y todo eso de harinas, ¿no? Entonces, son cosas y hechos que efectivamente los estamos sintiendo, los estamos viviendo en el momento, ¿no? Y que uno mira los resultados, que si cuando le preguntan, ha subido el maíz, ha subido y van a ver las verduras, veo que anda hasta, parece que es director o no sé qué, del señor de Defensoría del Consumidor, anda viendo los precios y allí preguntan, ¿verdad? A los comerciantes y a las personas que compran. Y pues son encuestas que sí nos vienen a ayudar a nosotros a saber dónde comprar o no dónde comprar, porque sabemos dónde le incrementan el precio o en qué lugar es más barato. Entonces son lugares que podría ser que si estas encuestadoras o casas encuestadoras, por decir la otra, la UCA, que a veces vienen así como usted dice, son sesgadas por la política que tal vez a veces en el momento estamos viviendo,
vienen a hablar a favor o en contra de cómo estamos en el país, ¿no? Entonces uno va midiendo quiénes podrían ser de verdad confiables o fiables con la información, y otros pues uno mismo hasta lo podría validar que sí, esta casa encuestadora como que es más factible, que es más creíble, que está en la realidad, y otras pues uno mismo mira que no, que posiblemente se ve al lado de como de una mala intención o mala interpretación de que tal vez la gente dice una cosa y dan a demostrar otra. Yo, para mí podría ser como una medida también, si fuera viable o fiable cada casa encuestadora, ¿verdad? Esa es mi opinión de la fiabilidad y la viabilidad. Ok. Sí, adelante. Sí, bueno, por lo que dijo la compañera, fíjese que yo siempre cuestiono las calificadoras de riesgo, al menos a nivel internacional, la famosa Moody. Ellos, muchos las consideran viables, no, fiables, Sí. pero no las considero tan válidas porque allí habría que ver los criterios o el análisis o los indicadores o las variables que se han utilizado para determinar si de verdad El Salvador es triple A, es doble A, es B+. ¿Por qué digo que no las considero válidas? Porque al menos en mi caso particular, yo, yo no puedo decir que la economía en mis círculos cercanos o internos ha ido de crecimiento, sino que ha habido mejoría, pero es poca. Entonces, por eso no considero tan válida dicha calificadora, y también a nivel macro yo podría decir que también no son tan válidas porque si no el gobierno de El Salvador no estaría todavía deseándose presupuestos a nivel de país, o sea, los otros organismos no le estuvieran prestando. Entonces, entre lo fiable y lo válido, creo que hay cierta subjetividad de parte de quien hace el análisis y quién lo interpreta y y quién lo va a creer para darle dicha validez. Ok. Sí, muy válida su opinión. Adelante, Herbert. Sí, buenos días. Es algo que se me vino a la mente, así como el compañero estaba opinando, empezó con ese punto. Yo creo que nosotros vimos, bueno, lo digo en mi caso, pero tal vez la mayoría de los compañeros que estamos aquí, vimos lo que es estadística general. Y realmente cuando nosotros decimos que si una empresa de estas que encuesta y todo eso, sea fiable o no, deberíamos usar bastante todas cuestiones esos conocimientos que vimos en estadística, porque así del conocimiento común, nosotros podemos poner una perspectiva de decir, no, estos están con el gobierno o estos están en contra del gobierno, pero sabemos de que tiene que ver muchas cosas, desde la población que se utilizó, cuál es la muestra, que la muestra está adecuada. Recordamos que hasta hay fórmulas para sacar el tipo de muestra, cuando es para una población o cuando es o sea, hay fórmulas, hay variables, como decía el compañero, y nosotros teníamos que tener ese conocimiento si se han utilizado bien esas mediciones para ver si esta encuestadora tiene esa fiabilidad. Teniendo el prestigio que tienen, me imagino que sí cumplen todo eso, pero que tal vez se me viene a la mente que ahorita que estamos hablando de los cuestionarios, el favoritismo o poner en mal al estudio que estamos haciendo, o la intención pues de que pueda llevar el estudio, tiene que ver también en las preguntas que efectúan en cómo se llama, en el cuestionario, cómo se elaboran, con qué intención, ¿verdad? Porque se puede encaminar la respuesta de las personas y se pueden omitir también algunos asuntos que no sean de interés para quien está patrocinando la investigación, digamos, o la encuesta. Es algo que opino yo, que en general sí se puede ver si algo es confiable en el sentido de que sí tiene todas las mediciones legales, como se dicen, pero la intencionalidad de las preguntas y a quiénes van dirigidas o qué sectores están omitiendo, por ahí se puede ver si realmente es objetivo o no.
Ok, muchas gracias, Herbert. Sí, tiene mucha razón en sus comentarios. Por eso, justamente cuando se hacen estudios, pues siempre están bajo un análisis y deberían de estar bajo un análisis. Eh, Así como ustedes lo mencionan, sobre todo en la parte de sondeos sobre política, sobre economía, que son los sondeos o la parte de los cuestionarios que se les pasan a las personas para hacer esos estudios, pues son bastante delicados. Y es ahí justamente donde juega un papel muy importante las casas encuestadoras para darnos el punto de la fiabilidad, ¿sí? Si es fiable o no quien emite la información, la tabulación de datos, el resultado final. Y ahí es donde viene y nosotros podemos darle validez si conocemos, es decir, siempre hay personas que son especialistas en investigación. Y entonces hay personas que pueden dar validez o no a dichos estudios. Lastimosamente, como nosotros, bueno, muy bien lo decían ustedes, no todos estamos preparados para saber, conocer y discernir sobre la validez o no cuando se hace ese tipo de análisis. No es lo mismo que yo le pregunte a X o Y persona que no ha cursado una materia de estadística sobre esa validez. En cambio, ustedes ya tienen conocimiento, ya me lo decía, usted sabe que primero se debe de trazar todos los elementos válidos para una investigación científica, se debe de hacer el análisis de la muestra sin sesgo, sin nada, sin ningún tipo de vulneración a la ética investigativa. Y luego, pues también, aunque se haya pasado esos elementos, es decir, se hayan sobrellevado, pero si el análisis final de los datos no se hace de la mejor manera, utilizando las expresiones estadísticas adecuadas, usted sabe que no es lo mismo trabajar elementos cuantitativos cuando se conoce específicamente la cantidad de la muestra o cuando las muestras son desconocidas, etcétera, etcétera. Entonces usted sabe todo el análisis, sabe que no es lo mismo que se hace la aplicación de esas fórmulas para poder obtener en sí, de hecho, hasta los elementos de error, ¿verdad? Ahí hay ciertos elementos que usted con las mismas expresiones estadísticas puede determinar el error que puede tener su investigación. Entonces, todo eso conlleva a determinar si un cuestionario es fiable y si la medida que usted ha obtenido es válida. Es como cuando usted, vaya, pongámoslo a lo cotidiano. Cuando usted escucha que alguien dice algo, usted primero analiza qué persona lo ha dicho, si es fiable de confiar. Y usted, si es fiable o no es fiable, usted valida la opinión que han dado. Entonces, desde ahí emitimos un juicio. Nosotros lo hacemos empíricamente, pero todo eso en la parte del análisis cuantitativo se hace mediante el mismo estudio, ¿verdad? La fiabilidad se determina igual que la validez de los resultados que se están obteniendo. Repito, el nivel de confianza es muy imprescindible en este tipo de análisis. Bueno, ahora hay que hablar de la administración electrónica de los cuestionarios. ¿Pero por qué? Resulta que nosotros tenemos en este momento, sabemos que estamos en un mundo digitalizado en el cual pues la administración electrónica de los cuestionarios se configura como un amplio campo de trabajo donde la premisa básica es sencilla: medir en la red no es simplemente digitalizar un cuestionario. De hecho, muchas han sido las investigaciones que han tratado de determinar no solo hasta qué punto son realmente equivalentes o comparables a las versiones administradas mediante otros métodos,
sino cuáles son las mejores condiciones para desarrollarlo. Es aquí donde usted también debe de analizar, ¿verdad? Usted como una persona más en la cual, pues, digamos, usted está siendo cuestionado. Usted analiza, vaya, cuando está enfrente de una persona y le está leyendo la pregunta y le da las opciones de respuesta, usted rápidamente responde. Pero si usted lo hace electrónicamente, ¿qué pasa? Puede ser que analice de mejor manera el cuestionario, o puede ser que usted ese cuestionario ni le tome mucha importancia y solo lo envíe, ¿verdad? Ah, voy a marcar X, Y, A, B, C, D, voy a elegir una, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene la parte de análisis, ¿verdad? ¿Cuál es más fiable? ¿Cuál es la que nosotros podemos tomar como referencia? Yo creo que a todos nos han pasado un cuestionario electrónico, o al menos la mayoría. No sé, preguntarles a ustedes cuál ha sido su experiencia, si han tenido la oportunidad de tener la vivencia de los dos tipos de trabajarlo, ¿verdad? Si con papel o de forma digital, no sé, pregunto. ¿Y cuál es su análisis con respecto a este elemento? ¿Alguien? Adelante. Adelante. Ingeniero, yo creo que eso depende del contexto, porque por lo general, ¿verdad? Permítame, que tiene levantada la mano RL18. No sé si es Víctor. No sé. Dígame. RL180220. ¿Es Víctor? Bueno, ya bajó la mano. Adelante, Juan Antonio. Diga entonces. Adelante. Que eso depende del contexto, ingeniero, porque por lo general esos cuestionarios en papel los hemos hecho en alguna institución, en algún escenario pues educativo, en diferentes contextos, ¿verdad? Y yo creo que el virtual o un cuestionario digital en tipo encuestas de forums de Google, por lo general siempre se hacen en un ambiente quizás más relajado, con donde uno se toma más el tiempo y puede dar respuestas más certeras. Entonces yo creo que en mi caso esa ha sido la experiencia. Creo que el cuestionario en papel quizás es un poquito más así enfrascado en ese contexto. Y sí y se trata de responder en el tiempo que le han dado a uno. Por lo general, por ejemplo, un test o un examen le dice, tiene 20 minutos para resolver este cuestionario. Y uno está en eso. ¿Verdad? En cambio, en el virtual a veces uno considera más relajado el tiempo para poder responder. Ok, sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Y el tiempo juega un papel muy importante, porque cuando nos leen una pregunta, generalmente las personas que pasan los cuestionarios son bastante rápidos, ¿verdad? Le leen la pregunta y usted hasta tiene que preguntar, ¿cómo dice? ¿Cuáles son las opciones? Dice. Entonces, creo que sí, depende la circunstancia, ¿verdad? En la cual nosotros recibamos o no dicho cuestionario. Bueno, aunque en la parte de la administración electrónica de cuestionarios es un poco más fácil en la parte de la tabulación de datos, porque usted ya lo tiene digitalizado. En cambio, en papel, pues la desventaja es que tiene que estar contando el investigador cada uno de los datos obtenidos, ¿verdad? Así que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Bueno, pasamos a la parte de las entrevistas. Y con respecto a una entrevista, pues yo creo que seguramente muchos ya hemos tenido la oportunidad
de observar en televisión, hemos estado presentes, bueno, cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Y a bachillerato, haber tenido la oportunidad de Ingeniero, que lo practicar. interrumpa, perdón, ingeniero, que lo interrumpa, creo que hay un compañero que ya quiere preguntar algo. Sí, ya le estábamos mencionando, pero no ha participado. No sé cómo se llama, no le aparece, RL 18020, no sé. Adelante. Hola, hola. Adelante. Yo veo que él activa el micrófono, pero no se escucha nada. No se escucha nada. Ajá, correcto. No se le escucha, compañero. Si quiere, digite su opinión o su pregunta. No hay problema. Digítela ahí en el chat. No hay problema. La vamos a leer. Creo que sería lo más indicado. Si no se le escucha por acá, digítela, por favor, para que participe con nosotros. Ah, el compañero Boris. Bueno, aquí bueno, entonces lo puede hacer acá en el grupo de WhatsApp, no hay problema. No le funciona el micrófono ni el chat. Ay, qué lástima. Pero sí lo puede hacer acá por este medio. Si tiene una participación, compañero, no hay problema, Boris. Digítela por acá. Con gusto todos la vamos a leer, ¿verdad? Igual vamos a estar participando. Eh, Haga la pregunta o su comentario, no hay problema. Quizás mientras el compañero Boris está haciendo la pregunta, Adelante. yo quisiera mencionar algo. Sí, yo respecto a la experiencia que usted preguntó, Sí. yo tenía experiencia en hacer cuestionarios así de manera presencial, pero esos eran cuestionarios de medición de producto, ¿verdad? ¿Cuál era el producto, digamos, una marca de margarina preferida del consumidor? Y así sucesivamente. Años después, años después me di cuenta que esa casa encuestadora metía hasta como tres instrumentos en uno mismo, entonces por eso uno tardaba como 1 hora o 1 hora y media, y como nos pagaban por encuesta realizada, uno tenía que ser rápido, ¿verdad? Sí. Para sacar la información al consumidor. Entonces, ya años después, como yo a veces veo ahí unos cuestionarios que nos preguntan en ciertas plataformas, me he fijado que dichos cuestionarios son más, digamos, no sé si especializados o puntuales y no son tan largos. Por ejemplo, cuando Google te pregunta, porque a veces no sé si a varios ya les ha pasado eso de que Google, utilizando un programa de Google, ahí a veces te sale una pregunta y no te salen tantas, sino que te salen quizás unas 5, unas 3, de sí, no, haga tu comentario y San se acabó. Y mientras que otras sí, ¿verdad? Sí son más específicas, te dicen que te tardas como 20 minutos, 1 hora y que les deje el espacio para poder saber tu opinión. Ok, muchas gracias. Vamos a escuchar al compañero Boris. Buenos días, ingeniero. Fíjese que yo tuve experiencia de hacer encuestas tanto
a papel, ¿verdad? Porque trabajé en una empresa de investigación de mercados y opinión y también telefónica. Y yo considero que es más fiable, sobre todo la encuesta hecha a papel, porque se entrevista más directamente a la persona, uno ve quién le pasa la encuesta. En cambio, la telefónica puede responder cualquiera y hasta cierto punto los formularios por internet también los puede compartir cualquiera. Cualquier persona puede tener varias cuentas de correo electrónico y escribir nombres falsos, o a menos que uno tenga la base de datos de correos electrónicos a quienes se les va a hacer la encuesta. Ok, bueno, ya escuchábamos por ahí al compañero Boris, sí, tiene mucha razón, bueno, ya con experiencia, ¿verdad? Ya que nos está dando ese punto, pues bienvenido sea, entonces abona a nuestra discusión. Bueno, adelante la compañera Victoria. Sí, ingeniero, lo que iba a hacer lo mismo que usted hizo, que iba a pedirle permiso a usted a ponerle el audio de Boris, porque lo mandó en WhatsApp, pero ya lo puso usted. Eso era nada más. Vaya, está bien, no hay problema. Bueno, lo importante es que todos participemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la parte de la entrevista. En este caso, pues las entrevistas seguramente junto a la observación y al análisis de contenido, uno de los principales instrumentos de la investigación cualitativa. La comprensión, conceptualización y práctica de las entrevistas cualitativas exige la revisión de las perspectivas, paradigmas de la investigación cualitativa. Bueno, miren, todos hemos observado por ahí que en nuestro país pues tenemos los medios de comunicación, los más comunes y clásicos que nosotros veamos a nivel local, pues estamos hablando de las entrevistas de TCS, las entrevistas de Canal 21, Canal 33, en la radio, pues en YSKL, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya conocemos, ¿verdad?, cuál es más o menos el objetivo de una entrevista. Lastimosamente, pues si ustedes observan, siendo esta la entrevista un elemento del análisis cualitativo, perdón, en algunos medios, por ejemplo en Canal 12, hace algunos años, pues hace poco ha sido eh, eliminada, ha sido censurada la parte de la entrevista. Las razones, pues no sabemos, no las sabemos, pero de igual manera queda la duda, ¿verdad? Como población, pues debemos ser un poquito críticos en el sentido de qué razones impulsan a que se censure X o Y medio al realizar entrevistas, qué afecta, qué no afecta y cuál es el motivo que impulsa a ello. Y pues sí, todos conocen y todos sabemos que puede haber en una entrevista cierto sesgo en su desarrollo, desde la estructuración de las preguntas para sesgar las respuestas que se tienen. Cada uno de nosotros también ha observado mediante el análisis que hemos tenido cómo es esto. Entonces, las entrevistas pues tienen el siguiente formato, o al menos deben de cumplir los siguientes elementos. Ve por ahí un modelo teórico de la comunicación e interacción social de la situación de la entrevista cualitativa. Véase el sentido de cuál es el rol o cuál es la actuación que se tiene del entrevistador y la actuación del entrevistado. Les dejo un minutito para que lo analicen y me den su opinión.
Bueno, no sé qué lograron analizar. ¿Alguien que quiera dar su opinión? Adelante, Victoria. Gracias, ingeniero. Sí, bueno, me vino a la mente al leer este ciclo de entrevista que nos está presentando usted, de que en ocasiones veo, así como usted dice, en diferentes canales de nuestra televisión nacional, de que tienen tal vez algún invitado en su canal y pues las preguntas en ocasiones que hacen el entrevistador al invitado a veces son incómodas, a veces son por preguntas muy privadas, ¿verdad? O personales, por decir así, que evidentemente al entrevistador no le gusta ese tipo de preguntas que tal vez le preguntan por su vida privada, por tal vez problemas éticos, y se va a meter en un problema él a la hora de contestar y pues evade él la pregunta, ¿no? Y da otra respuesta distinta a la que tal vez el entrevistador no desea e insiste el entrevistador nuevamente en la pregunta y pues terminan como que hasta en un mal momento, pues en discusión, que le dice que no entiende, que no puedo responder eso, tal vez porque si es un momento tal vez de que un delito que se está cometiendo, un hecho y le están acusando a ese entrevistador, él dice, me reservo pues responder esa pregunta pues porque la investigación está en proceso, que tal vez porque el juez ha emitido tal vez que hay reserva de información por el hecho de que sea muy delicado, ¿no? Y a veces lo hacen más políticos los entrevistadores, es que quizás así como en el contexto que estábamos hablando, que hay canales que mejor no dan este tipo de espacio para entrevistas, por lo mismo, ¿no? Para evitarse conflictos entre los canales y las personas que van a entrevistar. Yo así veo cuando dice acá que al inicio del ciclo que el entrevistador evalúa y ve la motivación que tiene como para preguntarle al entrevistado, para incitarlo a hablar con preguntas y otras tácticas, pues, que tal vez le hacen la misma pregunta, pero con diferente contexto, y tal vez, obviamente, al entrevistador le tomó como por sorpresa que nuevamente se lo está preguntando de otra forma. Eso es mi opinión, Minero. Muchas gracias. Sí, muy atinada su participación. ¿Alguien más? Yo solo voy a recordar la entrevista que le hicieron bueno, es una de tantas que recuerdo, a la doctora María Isabel Rodríguez, donde ella reveló que desde hace años se daba la práctica de los sobresueldos y es cuando empezó una gran, una gran historia que aún hoy todavía lo estamos leyendo por ahí. Ok, sí, muy bien, me parece. Bueno, entonces ya todos tenemos cierta idea de qué es una entrevista y que hay un entrevistador, hay entrevistados, y cuál es el flujo de información, cómo va el esquema, en el cual pues a nosotros se nos deja claro, ¿verdad? Que puede ser en la parte de información verbal, no verbal, relevante, no relevante. Y ahí es donde el entrevistado puede omitir o no puede omitir cierta información, ya lo decía ustedes, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de instrumento es bastante importante en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de observar, ¿verdad? De tener a la mano eh, este tipo de elementos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se define? Hay una serie de definiciones ahí en su documento. Por ejemplo, Rodríguez Gil y García, en 1999, consideran que la entrevista es una técnica en la que una persona, es decir, el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo de entrevistados informantes para obtener datos sobre un problema determinado. Eso lo aplican en
la página 165. Por su parte, Ruiz Olabuenaga, Aristegui y Melgoza, en 2002, entienden la entrevista como una técnica para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación para construir entre diagnósticos o tratamientos sociales, la página 76. Bueno, ahí hay más definiciones, de acuerdo a la autora, sí le da el matiz a dicha definición, pero hay que ser claros de que todos llevan el mismo punto, ¿verdad? Todos indican que es donde debe haber un entrevistado para darle o para contribuir a algún tipo de obtención de datos, ¿verdad? Y darle respuesta o tratamiento a una problemática. Entonces, creo que está bastante claro la parte de la definición. Acá les presento el criterio, la tipología y las características que tiene. Por ejemplo, los tipos de entrevistas son estructurada y diseño. En este caso son 3, estructurada, semiestructurada, no estructurada. Estructurada, pues cuando está muy bien organizada y el entrevistador pues previamente genera las preguntas normalmente cerradas sobre la base del guión preestablecido, secuenciado y guiado, dejando margen para que el entrevistado pueda salirse del guión marcado. Semiestructurada pues indica que lleva parte del guión, pero en este caso posibilita de mayor manera la flexibilidad y los matices de la respuesta. La no estructurada pues aquella todo lo contrario a la estructurada, ¿verdad? Que en esta se deja un poquito más abierto, ¿verdad? Para que el entrevistado pues logre dar su opinión de diversa manera sin seguir un guión, sin seguir un formato. Luego tenemos la parte del momento, puede ser inicial o exploratoria, es decir, que trata de identificar aspectos relevantes de una determinación, situación, objeto de estudio, proporcionar al entrevistador una primera impresión acercamiento sobre el fenómeno estudiado, desarrollo o seguimiento. En esta entrevista es doble, ¿verdad? Porque por una parte trata de describir la evolución o proceso de determinado aspecto o fenómeno, y por otra, pues, utiliza para profundizar la comprensión del objeto de estudio. Y finales, pues, suele ser para contrastar información al final del proceso de una investigación o informar al entrevistado sobre determinados asuntos. La entrevista de número de sujetos puede ser individual o grupal. Yo creo que esta es la que estamos más caracterizados en el sentido de que podemos tener una persona que entrevista o puede ser un grupo de personas simultáneamente. Extensión del objeto de estudio, focalizadas o monotemáticas. Se centra en un aspecto concreto vinculado en la investigación, implica la preparación previa del entrevistador, sobre el hecho de referencia y no busca información subjetiva, sino percepción de entrevistado. Y le viene la parte de en profundidad. Requiere que al inicio de la entrevista se cree un vínculo consolidado entre el entrevistado y el entrevistador, de manera que conforme avanza la entrevista, el entrevistado vaya evidenciando aspectos más íntimos sobre su comprensión del fenómeno estudiado. Yo creo que generalmente este tipo de entrevistas lo hacen, por ejemplo, con algún tipo de figuras que no van, bueno, me refiero a figuras en el sentido de
que no van con respecto a hablar de política o algo así, sino van sobre todo cuando hacen entrevistas para analizar la trayectoria de alguna persona influyente en el país, ¿verdad? Influyente en el sentido económico, en el sentido espiritual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede ser la finalidad conocer más sobre ello. Rol del entrevistador, directivas, no directivas, profundidad, por ejemplo, superficiales. Bueno, el rol del entrevistador, pues acá en las directivas, el entrevistador adopta un rol activo que no propicia la simetría ni la reciprocidad entre entrevistado e entrevistador. Tienen un alto grado de estructuración. No directiva, pues es lo contrario, ¿verdad? Ahí sí adopta un rol más pasivo el entrevistador, pero interesado y atento en lo que permite profundizar el tema de estudio. Superficiales solo buscan los objetivos útiles para la investigación, no requiere una relación consolidada entre el entrevistador y el entrevistado. Se trata simplemente de un fin. Bueno, esos son los tipos. Ahora les presento la parte de las ventajas. Yo creo que ustedes lo pueden ir analizando un poco más detenidamente. Con respecto a las ventajas, pues nada más resumirlas en que a nosotros nos permite tener como entrevistadores, si nos ponemos en el rol de entrevistador, vamos a tratar de obtener información muy rica y contextualizada. Y si también seguimos en la parte de las ventajas, vamos a ver que hay mucha interactividad y flexibilidad de acuerdo al tipo de entrevista que propongamos. Además, va a analizar y nos va a permitir concretar un diseño y preparar otros instrumentos, una entrevista. Favorece también, en este caso, calma, favorece también la transmisión de información no superficial y aquí pues también puede ser un complemento, ¿verdad? En las limitaciones o desventajas tenemos la diferencia entre técnicas, ¿verdad? Generalmente se hace énfasis en la parte del tiempo porque una entrevista es mucho más amplia que un cuestionario nada más, ¿verdad? Si usted observa un cuestionario en 5 minutos a lo sumo ya lo ha desarrollado. Una entrevista puede ir desde media hora, 1 hora, etcétera, etcétera, dependiendo de la estructuración de la misma. También se puede analizar que de acuerdo a como lo mencionaban los compañeros acá, puede haber un sesgo en la entrevista y eso es algo muy perjudicial para la obtención de los datos, ¿verdad? Porque el sesgo arruina todo el proceso investigativo y la comparación con los grupos de discusión son las entrevistas no producen la información o fruto de sinergia y efecto bola de nieve propio del grupo. En este caso, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que lastimosamente es contraproducente, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar. Si no, avanzamos. Yo creo que este es más comprensible, ¿verdad? La parte de la entrevista. Bueno, vamos a ver el esquema de observación. En este esquema de observación, ya el 3.11, vamos a ver la parte de que la observación es la estrategia fundamental en el método científico. Observar supone una conducta deliberada frente a la observación cotidiana y casual,
cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a cuáles podemos poder formular o verificar hipótesis, de acuerdo a Fernández Ballesteros, 1980, citado en Fernández Ballesteros, 1992. La diferencia fundamental entre la observación como método científico y cualquier otro tipo de observación informal es que la primera se caracteriza por la sistematicidad, es decir, se utiliza la observación de una manera sistemática con el objeto de recoger determinados datos. Dicha sistematicidad hace referencia a cuestiones del tipo por qué, cómo, cuándo y dónde observamos. Bueno, yo creo que todos hemos observado en la vida, ¿verdad? Todos hemos tratado de analizar algo mediante este método o esta forma de estudio. Generalmente nosotros lo hemos visto inicialmente de manera casual o cotidiana, pero a medida pasado el tiempo, mediante nos hemos ido formando, nosotros hemos comprendido que existe el método científico mediante el cual pues nosotros podemos seguir una ruta de estudio, una ruta de observación, y ahí le damos a nuestra observación el punto de sistematizarlo. ¿Qué pretendemos? Bueno, con la parte de la observación, nosotros queremos hacer énfasis en lo siguiente, y es que la observación es sistemática, ¿sí? Nosotros debemos de establecer que en la observación, cuando es una observación empírica o casual, pues no lleva ningún tipo de sistematización, ¿sí? O sistematicidad, sino que nada más lo hacemos de una manera conductual, pero sin, se puede decir, algo que nosotros traemos por nacimiento, ¿verdad? Desde que nacemos nosotros traemos la curiosidad de observar, ¿verdad? Pero a medida nosotros nos formamos, vemos que la observación es sistemática y entonces se debe llevar un registro, codificarlo y hacer análisis que nos proporcionen resultados objetivos. Entonces, al final nosotros podemos darnos cuenta que nos llevamos, en este caso, 3 tipos: intencionada, sistemática y estructurada. Dice el compañero Boris, yo recuerdo que hay un método de observación, STROB, dice S-T-R-O-B. Bueno, no sé si nos quiere compartir eso, Boris, para aquí que lo mencione y que los compañeros lo conozcan. Mientras el compañero Boris nos menciona su experiencia, vamos a continuar con las análisis de las unidades de análisis. Bueno, las unidades de análisis pues nada más se refieren al objeto que se pretende estudiar o observar. Puede ser una conducta determinada, un concreto segmento del tiempo de dicha conducta, las relaciones entre conductas de las personas y los elementos ambientales. Bueno, en resumen, las unidades de análisis, lo único que hace es tener claro qué es lo que se va a estudiar, ¿sí? Y mediante eso, pues determinar, ¿sí? Así concretamente cómo se va a analizar. Eso es lo que hacen los análisis de estudio. Los análisis de estudio van desde el comportamiento, desde el continuo del comportamiento, atributos, conductas, interacciones, productos de conducta. Quizás en este caso nosotros debemos de tener un poquito de cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando analizamos algo,
generalmente nosotros vemos algo, por ejemplo, cuando hablamos de continuo del comportamiento, generalmente, ¿qué es lo que vamos a analizar? Ahí hablamos desde la parte o desde la perspectiva ecológico-naturalista, es decir, de una forma descriptiva vamos a analizar la mayor parte de elementos que ocurren en el contexto natural. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, no se realiza previa especificación de las conductas o atributos a observar. No, ¿verdad? Observa el tiempo real y en forma continua las descripciones que realizan sobre los aspectos verbales, no verbales o especiales. Esos son algunos elementos a tomar en cuenta. Cuando hablamos de atributos, pues nosotros generalmente lo vemos a la parte de la psicología, con los elementos psicológicos, ¿verdad? Por decirle algo, el comportamiento de una persona puede inferir justamente en la conducta de él mismo, en la parte verbal, no verbal o espacial. Podría ser un ejemplo con respecto a los atributos. En la parte conductual, pues nosotros generalmente vemos esta perspectiva conductual a la parte de la conducta como tal, ¿verdad? Si es motora, verbal o fisiológica. Y ahí usted lo puede medir en simples o en clases o categorías, de acuerdo a su experiencia como investigador. Las interacciones, ¿sí? Como tal, las interacciones usted lo puede ver como la unidad a observar. Es decir, en este caso, suele haber una especificación previa de las conductas a observar. Así que, como las unidades de tiempo, es decir, usted ya trae un conocimiento previo y hace nada más darle seguimiento a las interacciones de las conductas de los individuos. Y productos de conducta, en este caso, puede ser que hayan dos tipos muy marcados, las medidas no reactivas y las medidas reactivas. Esto es con respecto a un conjunto de actividades internas o externas en el que el sujeto ha realizado en situaciones tanto naturales como artificiales. Cuando hablamos de medidas no reactivas, son productos de conductas procedentes de las ejecuciones del sujeto en el pasado. Por ejemplo, cuadernos escolares, pinturas, dibujos, notas. De hecho, vamos a retomar este punto de las medidas no reactivas en el siguiente contenido. Y viene la parte de las medidas reactivas, que es producto de ejecuciones que el sujeto realiza con base a determinadas tareas que el evaluador presenta. Por ejemplo, rompecabezas, dibujos, hacer una redacción. Esto ustedes lo pueden encontrar por ahí en los materiales para que no vayamos perdiéndonos mucho. Unidades de medida. Se trata de los parámetros que se van a utilizar para describir cuantitativamente la unidad observada. La unidad de observación que utilicemos determinará la unidad de medida que seleccionemos. Vaya, aquí va de la mano, ¿verdad? Si yo utilizo X unidad de observación, tengo que tener también esa unidad de medida. ¿Qué otro elemento podemos tomar? Aquí hay ocurrencia, ¿sí? Hay ocurrencia, en este caso viene la parte de la frecuencia, la duración y la parte de las dimensiones cualitativas. Cuando yo hablo de las unidades de medida, pues rápidamente, si digo ocurrencia, pues yo creo que es bastante claro, es la ocurrencia de un fenómeno, si se da o no se da. La frecuencia es la cantidad de veces que nosotros, o la referencia al número de veces que tiene un lugar dicho evento. La duración, hago referencia a
En este caso, dice que hay 3 tipos de las propiedades que pueden determinar: la duración, la latencia o el intervalo interrespuesta. ¿Qué es la duración? Pues nada más es el intervalo entre el comienzo y el final de determinada actividad. Latencia es el intervalo entre la presentación de un estímulo y el comienzo de una respuesta. Y el intervalo interrespuesta nada más es el intervalo entre manifestaciones sucesivas, ¿verdad? Observadas. De esa manera, pues nosotros lo podemos ir catalogando. Cuando hablamos ya la parte de dimensiones cualitativas, pues en estas van en el sentido de 2 dimensiones o parámetros que podemos analizar, que es la intensidad o magnitud y la adecuación. Nosotros las dimensiones cualitativas, pues generalmente no las vamos a analizar mucho porque son elementos que, bueno, al menos en el caso de estudio del ensayo, no lo vamos a tocar demasiado. Vamos a la parte de las técnicas de registro. La estructuración del sistema de observación permite la replicabilidad y el control de los resultados, pero hasta cierto punto la sistematización de la observación depende de varios aspectos. El marco referencial teórico del observador, es decir, el fenomenológico, psicodinámico, conductual. Y la fase en la que se efectúa la observación. Generalmente, en el primer momento, se efectúa una observación escasamente sistematizada que permite establecer descripciones precisas de los eventos, condiciones ambientales, etcétera, para después ser observados de manera más sistemática. Bueno, las técnicas de registro como tal, usted las podría verificar en el sentido de ver nosotros cómo es el tipo de estudio que estamos analizando y el fenómeno. De acuerdo a eso, nosotros vamos a sistematizar la observación, ¿sí? Y vamos a hacerlo con respecto a estos 2 elementos, nada más. Hay que ser claro, ¿verdad? Que el análisis como tal nos conlleva a determinar si X o Y elemento, ¿sí?, va a ser factible analizarlo con una técnica de registro o con otra, ¿verdad? Ahí es donde usted va a poner en práctica la parte de su pericia para poder analizar, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a tener esa posibilidad. Bueno, vamos a ver la parte de las técnicas de registro. ¿Cuáles son? Los registros narrativos, las escalas de apreciación, que también son de estimación, catálogos de conducta, es decir, listas de rasgos, códigos o sistemas de categorías y el registro de productos de conducta. Puntualmente, cuando hablamos de registros narrativos, pues nosotros debemos hacer referencia a la parte de recolección de elementos narrativos, ¿sí?, de lo que nosotros observamos en la observación, ¿sí? Por ejemplo, si alguien repite mucho una frase, si alguien hace énfasis en un dato, eso es algo que usted debe llevar en su análisis narrativo. Luego, las escalas de apreciación o estimación, pues estas lo único que hace es, aquí sí usted puede ser que cuantifique, que clasifique o que califique las actividades que esté desarrollando un sujeto, ¿verdad?, de acuerdo a sus conductas, dimensiones o atributos.
no sé, por ejemplo, cuando usted analiza para salir de su casa, cuánto tiempo pierde, ¿verdad? Si pierde mucho, poco, a menudo, etcétera, ¿verdad? Eso es un poco lo que lleva a esta parte. En los catálogos de conducta o listas de rasgos, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo único que hacemos es llevar especificadas las conductas, es decir, bien encuadradas, cómo es el comportamiento, ¿verdad? Los registros de conductas, las matrices de interacción que tienen los individuos como tal, y eso es sobre todo. Los códigos o sistemas de categorías, en este caso, nada más vemos los eventos conductuales, ¿sí? Nosotros llevamos una enumeración y vamos describiendo y clasificando cada evento contextual y contextualmente. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué hago este procedimiento? Nada más supone un largo proceso y elaboraciones muy sofisticadas que me permitan construir la observación de un solo sujeto. Y el registro de productos de conducta, pues en este caso nosotros lo podemos hacer con un test de inteligencia o actitudes y ver el rendimiento académico o el rendimiento de el elemento a evaluar, ¿verdad? De esta manera, pues nosotros vamos dando pauta a las técnicas de registro. En el muestreo, yo creo que acá, para ir avanzando un poquito más, nada más el objeto del muestreo, pues usted muy bien sabe, es determinar, ¿sí? Mediante la observación, hay elementos que no son muy factibles, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar durante cuánto tiempo se va a prolongar la observación, un día, una semana, etcétera. ¿Con qué frecuencia va a observarse? Si es diaria, una hora diaria o periodos de 15 minutos, etcétera. Ese es el muestreo. ¿En qué momento se van a iniciar los muestreos? Si hay periodos de observación, si son cortos, largos, etcétera. Si van a utilizar intervalos de tiempo para la observación y el registro. Ahí nos coloca segundos, en 15 segundos, etcétera. Si pretende tener constancia de lo que ocurre, si se trata de una observación de un sujeto, etcétera. El muestreo puede haber de tiempo, de situaciones, de objetos. En lugar de observación, pues en este caso tenemos que tomar en cuenta también la observación en situaciones naturales, en situaciones artificiales o de laboratorio. Acá, la parte de la observación también nos da un error, ¿sí? Fuentes de error de la observación. ¿Cuáles son? La reactividad y las expectativas y el grado de participación. Esos son tres elementos que a nosotros nos pueden determinar que haya error o no lo haya, pero esos son los que nosotros tratamos de minimizar. También el entrenamiento, ¿sí? De quien está llevando a cabo la investigación, las características del observador y también el tipo de registro elegido, que ya lo hablábamos anteriormente. Hay criterios de bondad, la objetividad o fiabilidad son interjueces, la estabilidad temporal o fiabilidad, test-retest, validez ecológica y pues los criterios para valorar los sistemas observacionales y la planificación de la observación. Bueno, creo que eso a grosso modo. Y ya para finalizar, hablar del punto de las mediciones no reactivas. Con estas, pues nosotros en primer momento, ya es el apartado 3.12, hablar de estas mediciones no reactivas no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que en la investigación cuantitativa nos parece un concepto nuevo, pero de nuevo no tiene nada, sino que se refiere a aquellas mediciones que se toman de manera indirecta y que por alguna razón no es posible efectuarla de manera directa debido a la naturaleza del fenómeno. Yo creo que aquí podemos tener
muchos elementos que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Pero teniendo claro esto, pues lo único que usted debe reconocer es que no se tiene una vivencia, una capacidad de capturar los elementos de la investigación de manera directa, nada más. Bueno, recapitulando, el compañero Boris dice que el método de observación STROB, S-T-R-O-B, dice que lo recordó, pero que es en análisis de sistemas, dice. Creo que no aplica en la asignatura. No aplica al 100%, pero ese método sí se hace en análisis de sistemas para observar el comportamiento o para seguir la línea de procesos de un sistema informático. Es decir, en un diseño de sistemas, pues lógicamente usted debe analizar los procesos. Si los procesos, usted no lleva una secuencia lógica, yo creo que ahí es donde fracasan los sistemas, iniciando por la observación. ¿Sí? Recuerde que para hacer un sistema usted no llega solo a diseñar, ¿verdad? Sino que llega, analiza, observa y de ahí comienza a diseñar, ¿verdad? Es el punto de partida. Pero sí es válido su análisis, la observación, Boris. No al 100% el método, pero sí va en el sentido de la observación. En este caso, las mediciones reactivas y no reactivas, bueno, las no reactivas tienen observación directa, que es por parte del observador, y la observación pasiva. En este caso, es donde es un método relativamente neutro de obtención de datos que puede realizarse sin personas observadas que participen activamente. Ahí le coloca una serie de ejemplos. ¿Y qué es medición? Pues nosotros ya sabemos que es algo donde nosotros nos permite dimensionar algo, ¿verdad? ¿Cómo nos queda claro? La medición directa lo hacemos utilizando una escala o un instrumento. En este caso un objeto. Y acá en la indirecta pues nos queda una comparación del dispositivo en referencia, es decir, con otro, ¿verdad? Utilizo un patrón. Los tipos de errores, ¿cómo los mido? Yo los voy a medir con respecto a error, va a ser igual a valor medido menos el valor verdadero. Esto va a ser una formulita que usted puede aplicar para determinar los errores en la parte de la medición no reactiva. Y acá los tipos de errores, pues nada más nos queda sistémicos, errores aleatorios y por negligencia. Sistémicos, pues debido a la no utilización o no aplicación del sistema correcto. Aleatorios, que repentinamente sucede algo y causa el error. Y negligencia es la parte donde el investigador comete el error directamente, ¿verdad? Y no sé, para ir finalizando, disculpas que los he traído a la carrera, pero me urgía. Bueno, Vilma tiene una observación. Adelante, Vilma. Sí, licenciado, nada más hacerle saber que me voy a retirar de la tutoría porque tengo otra. Sí, correcto, por eso corrí un poco, ¿verdad? Pero le agradezco. No sé si nos vamos quedando por acá. Está bien, ingeniero, porque igual también tengo otra tutoría ahorita. Ok, está bien entonces. Agradecerles a Ok, muchas ustedes. gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a concluir por acá la parte de la tutoría. Espero le den seguimiento. Saludos cordiales a todas y todos. Gracias, ingeniero. Buen día. Muy buen día. Muchas gracias, feliz día, bendiciones. Bendiciones, muy buen día. Saludos cordiales para todas y todos.
Bueno, de esta manera concluimos la tutoría correspondiente a nuestra materia. Saludos cordiales a todos y todas. Muy buen día.